Yo soy Mariana Vázquez, bueno, soy diseñadora de moda y consultora de imagen. Pues recientemente me gradué, hace 7 meses. Ahora mismo acabo de llegar de estar fuera, estuve estudiando pues varios años fuera, estuve en París y estuve en Barcelona y primero comencé aquí en Monterrey. Primero que nada porque desde que tenía 12 años siempre dibujaba en las servilletas vestidos. Me encantaba ver, bueno, como mi inspiración principal fue mi papá, porque siempre lo veía como trataba de arreglar a mi mamá o le acomodaba alguna mascada o le decía que se pusiera el cinto de una forma o de otra y me encantaba ver eso. Y yo pensaba que de grande yo quería hacer lo mismo con las mujeres, decirles que que se les ve bien, qué color les queda mejor y todo esto. Y entonces desde pequeña empecé a hacer diseños y después mandaba a hacer vestidos con una costurera. Bueno, ¿y por qué decidiste después hacer el curso de imagen? ¿Qué te dio este curso que la carrera no te dio? Bueno, lo que me pasó es que estuve muy contenta estudiando diseño de moda y realmente me encanta hacer colecciones, pero luego llegaba un punto en el que yo creo que la moda en cierta forma se parte. O sea, se parte y van a la vez juntas, que es el arte y lo comercial. Entonces, por una parte a mí, cuando yo hacía las colecciones, me iba mucho por el lado artístico. Y a lo mejor de cierta forma olvidaba un poco como lo que le va bien o lo que le va mal a la persona. O sea, porque a veces se va como tanto a la rama artística que se olvida un poco cómo se debe ver bien la persona o qué le queda mejor, etc. Entonces, cuando terminé de estudiar diseño de moda, pues me daba cuenta que la rama artística la había desarrollado muchísimo, pero había olvidado un poco que al final de cuentas lo importante es que vas a vestir a la persona. Entonces, no todo el mundo somos 90, 60, 90, que nos queda todo perfectamente. Y a raíz de eso me puse a investigar si había alguna, no sé, algún curso o algo que yo pudiera estudiar enfocado más a la persona. Lo aplico desde que me levanto porque a mí me quedó muy clara una cosa, que dependiendo del respeto que te des a ti mismo y del tiempo y la dedicación que te des a ti mismo, luego todas las cosas que haces se reflejan. Es impresionante cómo el día que te levantas, te maquillas, te arreglas, tal, durante el día el proceso de trabajo es diferente que el día que decidiste estar a gusto en paz y estar trabajando en una colección, por ejemplo, o a lo mejor estar simplemente al pedirle algo a alguien, si tú vas arreglado, eso se transmite que estás bien, que por dentro estás bien. Muchas veces pasa que a lo mejor no estás bien por dentro, pero te arreglas y tal, y van cambiando las ideas. Por eso creo que es muy importante y pues lo aplico día con día. Y platícanos un poquito así más hacia dentro de Mariana. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿En qué momento dirías tú, este sería mi trabajo ideal y sería como lo máximo que me pasaría? Bueno, mi trabajo ideal es poder combinar las dos cosas. O sea, por un lado, me encantaría seguir sacando colecciones, me encantaría que otro diseñador mexicano pudiera llegar a nivel internacional y que, por otra parte, que no fuera tanto a nivel artístico, sino que a nivel personal. O sea, cómo poder combinar estas dos cosas para que los clientes también estén satisfechos y estén contentos con lo que se están poniendo y no sea como una prenda que se las estás poniendo porque es lo que está de moda, sino que ellos mismos puedan escogerla y decir, es que esto me gusta, esto es mío, esto soy yo, y también en parte obviamente que vaya a mi estilo propio. Claro. Y yo que te conozco mucho tiempo, así pues sé que has viajado por muchas partes del mundo y creo que has podido apreciar un poquito la diferencia cultural y la diferencia que existe en la percepción de la moda, de la imagen. ¿Cómo calificarías tú o qué dirías en qué lugar estamos en Monterrey? ¿Cómo crees que se maneja este aspecto en México o en Monterrey? ¿Cómo te quieras enfocar? Bueno, yo creo que México tiene muchísimo potencial porque primero que nada tenemos lo que muchos países no tienen. Tenemos muchísima riqueza, tenemos, por ejemplo, digo, si nos vamos a nivel de moda,
tenemos aquí excelentes patronistas, tenemos excelentes sastres. A lo mejor lo que a veces nos falta un poco más es a nivel de diseño o de aterrizar más las ideas que se están moviendo en el mundo y no quedarnos solamente en, por ejemplo, el vestido mandado a hacer para una boda que me lo copié de los Oscars o de los Grammys, sino que ir más allá. O sea, como que yo lo que pienso es que cada diseñador mexicano o de otras partes, pero en realidad no mexicano porque me interesa eso, es que piensen muy bien la inspiración y que piensen muy bien el fundamento de lo que están haciendo, no solamente porque lo han visto en tal revista y me gustó el color, sino que siempre haya un fundamento detrás. Pero creo que México tiene mucho potencial porque te digo, está toda la base aquí, es solo de irla impulsando, irla moviendo. Pero ¿crees que actualmente, al menos, en qué punto nos pondrías? ¿Un nivel bajo, un nivel medio, un nivel...? Yo creo que va en un nivel medio en desarrollo, o sea, va como en desarrollo, va poco a poco. De hecho, yo tuve una maestra de Londres, que de hecho cuando estaba en la UDEM, y me cambió mucho mi perspectiva porque yo había llegado de París y ella me decía, es que yo me regresé de Londres a México porque aquí tienen todo para hacerlo, faltan mover ideas, generar ideas, porque el mexicano es sumamente creativo, pero a veces nos opacamos y estamos imitando a los demás y dejamos de explotar nuestra creatividad. Entonces, en vez de imitar, deberíamos de sacar las cosas de dentro. O sea, ¿por qué crees que en México se copia o por qué crees que la imagen y la moda se desarrollan de esta forma? ¿Y qué propondrías para mejorar en esta área o de qué forma se te ocurre a ti que podría el mexicano empezar a plasmar toda esa creatividad de la que tú dices que, pues, que existe en el país? Sí, yo creo que lo más importante es que primero que nos demos una oportunidad, porque yo, como tú sabes, tuve la oportunidad de estar estudiando en varias universidades en distintas partes del mundo. Y, por ejemplo, en la última donde yo estaba haciendo mi tesis, me llevé una sorpresa porque estuve al principio casi 2 meses en el que todos mis proyectos fueron rechazados. Y estos, digo, era un proceso, pero en este proceso yo muchas veces estaba viendo como que lo que estaban haciendo los diseñadores extranjeros y lo que se estaba moviendo y tal. Y en el momento que me di por vencida y empecé a ver pues mis ideas, ver mi creatividad, ver mi criterio, ver lo que a mí me gustaba y lo que yo había aprendido desde el inicio de mi carrera, que la empecé aquí en la UDEM, fue cuando todos mis proyectos fueron aprobados y al final me fue muy bien en la realización de mi entrega. Y eso no nada más me pasó a mí, le pasó a gente que yo sabía que venían de Monterrey, que estaban ahí estudiando gráfico. Y por ejemplo, los mejores proyectos a nivel ya de escuela fueron de gente que había venido de México. Entonces, yo creo que es el darnos una oportunidad, el creer en nosotros, y no nada más creerlo, sino ponerlo en práctica y arriesgar, porque al final nos detenemos muchas veces por el riesgo de, o el qué dirán, o qué, y si lo hago mal, y si tal, lo mejor es arriesgarte.